inicio de manera formativa y como escuela ha sido el Club Enrique Hub. Sí fue en su momento la primera escuela de fútbol a nivel no local, sino nacional. El primer club que sale al extranjero en menores a jugar un campeonato internacional. Lo hizo Hub. Yo no acepté ir a Wilstermann, les dije muchísimas gracias, pero yo no puedo. ¿Qué puedes perder? ¿Cuánto vas a perder? ¿Viste? No te va bien, lo dejas y vuelves al año a medicina. Titulares y demás salieron. Fuimos a ver los argentinos, pero nos quedamos viendo con Villarroel. Stronger estaba pidiendo comprar el pase de Wilstermann. Moisés Barak, el técnico peruano, pidió que me compre. Me dejó varias veces fuera del campeonato Bolívar. Conseguimos el tema del título, sí, título esperado después de 4 años. Se dieron la vuelta y fueron a sus habitaciones a sacar los bolsones y de ahí nos fuimos. Me separen del equipo como corresponde y así lo hicieron, y bueno, yo acudí a la instancia también legal. Tal así que Bolivia genera 2 selecciones esa época. Fue motivacional para el resto de los jugadores para que produzcas y sigas mejorando tu nivel. Tenían que ser 2 y que vengan de primera, podaran el chango. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en vivo ya en nuestra señal, un gusto saludarlos. Continuamos nosotros, como siempre, con nuestros programas y hoy tenemos un grato exjugador con nosotros, alguien que todavía continúa vigente en el fútbol, pero de otra manera. Hoy tengo la grata compañía. Hoy con nosotros, Johnny Villarroel. ¿Cómo estás, profe? Buenas, ¿cómo está? ¿Qué tal, Iber? Muy buena noche a todos los televidentes. Y acá, pues, presto para poder compartir y conversar sobre algo que apasiona a miles, millones de personas, ¿no? No, sin duda. Hoy todavía estando dentro del fútbol, ¿no? Prácticamente hoy dándole vida todavía a esa escuelita que muchos vieron y pasaron también, como es la gran Enrique Hub, ¿no? Así es. Justo el 24 de septiembre pasado hemos cumplido 65 años de vida institucional, vida que fue el origen, el inicio de todo esto, pues lo organizó don Enrique Hub Krell, que en paz descanse, una persona que dio su vida por el fútbol, por la niñez, y que gracias a ello hay miles, cientos que están pues en esferas todavía de la sociedad, brindando lo que tienen, lo que aprendieron y sobre todo pues tratando de hacer quedar bien a esta gran institución que es Enrique Hub. Bueno, de algún modo, más allá de que hoy ustedes le den vida todavía a este Enrique Hub, prácticamente es algo que ustedes han recogido, ¿no? Prácticamente por ahí don Enrique Hub cumplió su ciclo y demás, pero ustedes le han vuelto a dar vida prácticamente y en Cochabamba, ¿no? Porque hay otro equipo también que está en el trópico. Bueno, en realidad es una historia más compleja de lo que aparenta de afuera. Sin embargo, lo importante es que este Enrique Hub, que dio origen, como dije, don Enrique Hub, fundando el mismo día de su cumpleaños, porque también cumplió años don Enrique el día de ayer, se gestó por esa obra, filantropía y sus deseos, ¿no es cierto?, de hacer algo por su Cochabamba querida, seguramente, porque él no es de acá. Ustedes saben que él había nacido en Alemania. En todo caso, una institución que abrió las puertas para miles y miles de niños, de adolescentes, que pues se formaron en gran parte en esta institución, y que al pasar de los años y situaciones de la vida misma, pues fue teniendo su fin con don Enrique Hub en los años 90, cuando pues se transfiere el club a otra persona, y de ahí en más tuvo un recorrido primero ascendente. La persona que se hizo cargo, don Henry Rojas, si no me equivoco, quiso que el club estuviera en la liga, entonces gastó de su tiempo, sus recursos para poder estar en esa instancia del fútbol boliviano, pero sin embargo la situación y las normas de ese momento no le permitieron ascender, porque habiendo sido campeón de la Copa Simón Bolívar, no accedían los campeones directos, sino tenían que esperar que un equipo de la ciudad del campeón de la Copa Simón Bolívar pueda ascender, y descendiendo el club que estaba del departamento, ¿no? En todo caso, ese fue el esfuerzo que hizo, pero que no llegó a
a consolidar su proyecto y al final fue en desmedro y cayendo la institución a un punto muy delicado, un punto muy álgido en el que se debatía entre casi la existencia de la institución. Es ahí donde aparecemos dos personas, mi persona y fundamentalmente don Alberto Albornoz, que se hizo cargo ese año 2008 para que el club no perdiera su afiliación, no perdiera su nombre en el contexto del deporte, del fútbol local y obviamente nacional, ¿no? Porque ya había abandonado un año antes el club su participación en el campeonato de la asociación y por tanto ya no le permitía a la norma seguir ausente de estas instancias deportivas, ¿no? En todo caso fue él quien se hizo cargo ese año con un compromiso de que yo debía ya hacerme cargo inmediatamente y así lo hice desde el año prácticamente 2009 tratando de tratar de imitar muchas cosas de don Enrique, pero obviamente la situación, el contexto, la actualidad y todo pues es diferente a esos años tan maravillosos que tuvo el club. Más allá de todo eso, Johnny, por ahí ustedes prácticamente, ustedes digo porque son muchos los jugadores que han salido de esa escuela, ¿no? En su momento, en su buen momento, en su auge con don Enrique Javi y demás, pero prácticamente tus inicios, ¿se da ahí o hay otro inicio todavía antes de Enrique Javi para Johnny Villarroel dentro de todo en esto en el fútbol, ya hablando de ti? No, es mi inicio de manera formativa y como escuela ha sido el Club Enrique Javi, que obviamente tenía la escuela al inicio. Una escuela que se abre, se funda el año 1974. Lo sé muy bien porque tengo la grata satisfacción de que mi papá, mis hermanos me llevaron para que pueda desfilar en ese acto inaugural de la escuela. Porque el Club Deportivo Enrique Javi como tal ya existía desde el año 1960, pero la escuela la abre don Enrique el año 1974, después de haber ido a participar en un campeonato internacional, si la memoria no me engaña, el año 1972 a Asunción, Paraguay, donde fueron jugadores que hoy los recordamos todavía, grandes jugadores como Eduardo Terrazas, William Ramallo, Henry Mercado, por nombrar a algunos que me acuerde y que perdón a los que todavía están, ¿no es cierto?, y estuvieron en ese viaje. Entonces, ¿qué fue ahí lo que comenta don Enrique? Que vio la escuela allá en el Olimpia, en Asunción, el Olimpia del Paraguay, y vino con esa idea y así lo plasmó el año 1974. No me acuerdo si fue en marzo o abril el desfile, pero ahí estuve yo desfilando con 5 años de edad y de ahí comienzo a entrenar, a ser parte de esta institución. Antes, entonces, como que tu familia ya estaba en Enrique Javi, ¿no? En realidad me llevaron, no, yo fui el que ingresó a la escuela a formarme ahí, pero el club como tal, decía antes, ya había estado 14 años antes ya en diversas categorías jugando de mayores, pero no a nivel formativo, que es lo que inicia en esa época la institución para poder formar y formar lo que decías, ¿no? Hay un montón de exjugadores que han llegado al fútbol profesional, a la selección boliviana y que pues ha sido el mayor seguramente el logro que ha tenido en todavía su historia de 65 años esta institución. No, te toca prácticamente hacer todas las divisiones inferiores, ¿no? Como dices, desde los 5 años prácticamente toda una vida dentro de Enrique Javi. Toda la vida. Hay algunos jugadores que han estado muchísimo tiempo ahí, el caso de un amigo que llegué a ser compañero de equipo de él había pasado por más equipos o categorías antes, porque es mayor, de Walter Vargas, entonces está no sé cuántos años en la institución. Yo llegué a estar alrededor de 14 años en el club, haciendo prácticamente mi bachillerato en el fútbol ahí en JAP, pasando, como decías muy bien, desde las categorías de inicio, lo que antes era mascotitas, pibes, infantil, prejuvenil, juvenil, la profesional o semiprofesional que se llamaba antes, la categoría mayor, y de ahí obviamente a incursionar al fútbol profesional a Wilstermann, ¿no? Pero hay muchos que han hecho también esa carrera para
para ser jugadores de fútbol, que al final algunos sí llegamos a ser jugadores de fútbol profesional y otros no, pero que se formaron en INHAP. Era era una escuela distinta, ¿no? Prácticamente, según lo que se habla, se dice, prácticamente trajo la idea de otro lado, pero prácticamente la intenta hacer en Cochabamba, y con ustedes prácticamente incluso llega a jugar torneos internacionales, ¿no? Y siendo una escuela no tan grande en su momento, pero que de a poquito fue tomando fuerza. Así es, a ver, dos temas, Iber. Primero, que sí fue en su momento la primera escuela de fútbol a nivel no local, sino nacional. No te olvides que acabo de decir que el año 1972, bueno, no lo dije, pero ahora lo preciso, es el primer club que sale al extranjero en menores a jugar un campeonato internacional. Lo hizo JAP el año 1972, ¿no? Después organizó el campeonato internacional que llamó Estrellas de América, el año 1985, en conmemoración a los 25 años de vida de la institución. Lo sé muy bien, también decía, porque jugué ese campeonato internacional. Llegó Argentinos Juniors del país de Argentina, claro está, Palmeiras del Brasil y la selección peruana, ¿no? Ahí hicimos un cuadrangular, se hizo un cuadrangular en el que salimos campeones, obtuvimos el título y pues la satisfacción de jugar en el Capriles a mi edad de 15, 16 años, con un buen marco de espectadores, jugar con equipos y claro está jugadores internacionales de estos países nombrados de buen nivel, y conseguir el primer puesto en ese cuadrangular, entonces llena de satisfacción y mostrar de que esa institución en ese momento estaba pues por encima de cualquier otra, ¿no es cierto? Ya había aparecido 2, 3 años antes Tahuichi con el campeonato internacional allá en Buenos Aires, si no me equivoco, cuando consigue el campeonato, ¿no es cierto? Claro. Y el trabajo, decías, dos puntos, dos temas, en el tema del contexto internacional, y el trabajo interno se diferenció desde el inicio por precisamente hacer un trabajo de escuela, un trabajo formativo. Seguramente en esa época de los años 70, el 90%, casi todos, se reunían para jugar y, bueno, armar y ir al partido el fin de semana. Pero el club comenzó a hacer un trabajo de formación en la parte física, en la parte técnica, en la parte de coordinación, en la parte de las posturas, de los toques, que tenían a su cargo a algunos profesores que ya estaban con esa mentalidad de trabajo cuasi profesional en esa época, ¿no? Entonces yo pienso que esos puntos, esos elementos, diferenciaron toda esa década o esas décadas que tenía supremacía el fútbol de Enrique Javi y local a nivel nacional, ¿no es cierto? No, sin duda. ¿Hasta tus cuántos años estás en Enrique Javi? Hasta mis 19 años, precisamente, desde mis 5 años, son 14 años que estuve, y de ahí paso al Club Deportivo Wilstermann, que bueno, es un paso también bastante inédito en mi carrera, en mi persona, algo que se dio de manera muy, pero extraña, ¿no? La extraña, o la cosa extraña es que yo entrenaba ya en la categoría mayor de Enrique Javi, llamaban la no aficionados A, ¿no es cierto? En la primera A, en todo caso entrenaba ahí. Y voy al entrenamiento normal una tarde y nos convoca ahí el vicepresidente, que en paz descanse, don Carlos Terrazas, a una reunión a su oficina, que era en la propia cancha del estadio. Y estaba presente ahí don Titos de Vila, que también ya no está acá, ¿no? Que en paz descanse. Él era el presidente del Club Jorge Wilstermann de esa época, el año 1988. Nos convocan a Juan Carlos Velasco y a Osvaldo Castillo, dos jugadores compañeros, y bueno, nos habla ahí en la oficina, nos comenta de que hay un interés marcado por el Club Wilstermann y que quiere contar con el concurso de ese año de nosotros, de los 3 jugadores. Bueno, en ese momento yo lo único que atiné a decir o a levantar la mano para decirle al señor Osdevila y a Carlos Terrazas, al vicepresidente, a don Carlos Terrazas,
era que, bueno, les agradecía, pero que yo no podía. Yo no acepté ir a Wilstermann, les dije muchísimas gracias, pero yo no puedo. Tal la sorpresa de Titos de Vila, que me dijo, ¿y qué pasa, Johnny? ¿Por qué no puede? Yo le dije que estoy estudiando medicina, sí, y mi intención era ser médico, y por tanto no me iba a dar y no podía jugar y estudiar medicina. Porque además lo supe bien, porque cuando ingresé a hacer el curso preparatorio de la carrera de medicina un año antes, que había aprobado, nos dijo bien claro el médico, el responsable del curso, el médico tiene que dedicarse 24 horas a estudiar, a hacer sus cosas. O sea, tienen que dedicarse de lleno si quieren ser médicos. Bueno, lo capté demasiado bien seguramente, pero de esa forma que respondía a Titos de Vila y le dije que no. Se sorprendió, bueno, lamentablemente me dijo qué pena porque el profesor y el club contaba con su participación más que con cualquier otro jugador, en otras palabras. Bueno, ahí quedaron, nos despedimos. Y lo inédito de esto es lo que te dije, que el próximo entrenamiento que voy, estoy ingresando a la cancha y el profe me dice, ¿qué haces aquí, Johnny? Me dice. Profe, he venido a entrenar, pues le digo, claro. No, me dice, no, hijito, me dice, así, Raúl Vera, no, hijito, me dice, tú tienes que ir a Wilstermann, porque Wilstermann ha comprado el pase tuyo. Oh, mírate, fíjate la gran sorpresa, la gran, bueno, una conmoción total, porque yo, día antes, qué sé yo, le había indicado que no podía. Y así fue como tuve que ir a Wilstermann, la verdad, entre alegrías, tristezas, desconsuelos o rabias y desconcierto total en mi mente, porque es lo que pasó. Claro. Es lo que pasó. Yo había decidido continuar mi carrera de medicina, dejar de lado la incursión a Wilstermann, pero sin embargo el acuerdo institucional, que seguramente tal vez ya lo habían hecho, ya estaba consolidado, ¿no? Entonces ahí precisamente, conversando ahí con algunos compañeros, fundamentalmente con Walter Vargas, me dijo, ¿no? Johnny, ¿qué puedes perder? Me dice, ¿cuánto vas a perder? Anda, viste, no te va bien, lo dejas y vuelves al año a medicina. Bueno, fue el consejo que de alguna forma le hice caso y pues tuve que ir a Wilstermann y dejé de lado el tema de medicina, aunque quise volver, por supuesto, pero ya se me complicó el tema y ya no estudié más medicina. Dejé cuando retorné a Wilstermann precisamente y estaba por irme a La Paz, ¿no? Entonces, esa situación fue lo más marcado que tuve para la incorporación al fútbol profesional de acá a Wilstermann y que pues, bueno, se me abrió las puertas, se abrió todo porque jugué de titular desde el inicio, que eso no era muy habitual, no es habitual jugar como juvenil en Wilstermann, ser titular, debutar el campeonato en La Paz y sobre todo meter el gol del triunfo para el equipo. Le ganamos 2-1 a Litoral con gol mío. Entonces, bueno, ahí marcó un poquito el camino para que continúe directamente la carrera del fútbol a través del paso de Jap a Wilstermann. No, de algún modo prácticamente es algo inesperado seguramente, pero ¿por qué la decisión de no jugar? O sea, ¿por qué decidirse estudiar cuando habías hecho una carrera en Enrique Jap y como que había esa chance, ¿no?, de que algún rato te puedan vender también? Porque seguramente no solo Wilstermann también estaba interesado tal vez en su momento. Sí, precisamente un año antes creo que fue Petrolero que quería incorporarme a su plantel. No se dio porque todavía seguramente me faltaba madurar en algunos aspectos en el tema futbolístico. Eso lo advirtió también, creo, en su momento el profesor, ahora me acuerdo muy bien, Johnny Bermúdez, ¿no es cierto? Y que me dijo un año antes que no estaba todavía en los planes para poder ir al fútbol profesional porque hubo una camada el año 87 que se fue a Aurora. Se fueron 7 jugadores se fueron a Aurora, de los que recuerdo William Troncoso, Orlando Vallejos, Omar López, Ronald Becerra, José, no recuerdo el apellido ahorita, y uno más, Oscar Paniagua, ¿no? Y yo jugaba con ellos. Claro. Y me dijo así, que no estaba todavía en esa camada para irme, me lo dijo.
recuerdo muy bien. Pero también, por otro lado, otro profesor había gestionado para que yo vaya a Petrolero. Entonces, se estaba abriendo seguramente escenario, pero que yo lo tenía o lo recibía en función a lo que venía. No había proyectado qué sé yo, un camino de ser jugador profesional, sino que me estaba encaminando al tema académico en el área de la medicina, porque había salido bachiller al 86, el 87 hice el año de preuniversitario propedéutico que se llamó en esa época, y el 88 ingresar a la Facultad de Medicina primer año, ¿no? Entonces, por ese motivo y seguramente por las palabras del médico que estuvo a cargo de ese curso, fue que tomé esa decisión y sobre todo ese pronunciamiento. Pero al final no se dio porque tuve nomás que inclinarme en algo que pues fue mi pasión siempre desde el inicio, ¿no? El fútbol desde mis 5 años. No, sin duda. Seguramente tu inicio en Wilstermann también se marca bastantes cosas, porque una cosa es jugar en asociación, primera A, tal vez hasta Simón Bolívar, pero de algún modo jugar en primera es diferente, ¿no? Seguramente, más allá de que querías ser médico, pero también tenías algo ahí adentrito que estaba ahí con el fútbol y el fútbol profesional también, ¿no? Seguramente, no lo advertí, como te dije, porque claro, no lo pensé 2 veces, declaré el tema, pero por supuesto que llevaba por dentro, había visto la liguilla justo de Cali, Colombia del año 1978, no me acuerdo la fecha, el campeonato del mundo de Argentina, cuando Bolivia entra a una especie de repechaje que la llamaron liguilla, donde participó Brasil, Brasil, Perú y Bolivia, y que lamentablemente nos golearon, una goleada tan catastrófica y abultada, ¿no? Que recuerdo desde niño, pero todo eso seguramente caló en mi ser, en mi espíritu, en mi forma de encarar las cosas ante la adversidad, ¿no? Entonces, ese Mundial, el 82 de España, entonces sí marcaron para abrirme ya un poco más el escenario, ¿no? Tal vez no como hubiese querido o como si fuera ahora esta época, ¿no? Pero es diferente. Sin embargo, sí desde el inicio lo encaré de esa forma porque me fue muy bien, me acuerdo muy bien un partido de preparación en el estadio, Wilstermann había contratado o estaba contratando a 2 argentinos, un centro delantero y un número 10. Los apellidos no recuerdo muy bien, creo que Atila. Bueno, el tema es que estaba armando el equipo y fuimos a jugar al Capriles, un amistoso, y la gente fue a ver a los argentinos porque eran los refuerzos internacionales. Pero al final los titulares y demás salieron, que fuimos a ver a los argentinos, pero nos quedamos viendo con Villarroel, salió, ¿no es cierto? Porque había debutado ya en esa práctica con un rendimiento seguramente aceptable para hacer el inicio de esta carrera y de ahí en más, pues, como ya había mencionado, tener el debut con el gol del triunfo, que ya infló demasiado el espíritu, la fortaleza, el deseo, las ganas y todo lo que seguramente un jugador joven tiene cuando comienza sus primeras armas, ¿no? Claro, de algún modo. Ahí, en ese momento, ¿tú ya percibes algún sueldo? ¿Ahí se da un contrato o todo era verbal? ¿Cómo se maneja? Es bien interesante tu pregunta, porque son casos que, si bien cierto, se ha dado a la gran mayoría, pero algunos con peculiaridades como la mía, ¿no? Evidentemente, cuando ya eres jugador del fútbol profesional, tienes que hacer contrato. Desde esa época, peor ahora. Están viendo los problemas que tiene nuestro querido Wilstermann por los contratos, ¿no? En todo caso, fuimos a hablar, nos indicaban que pasemos a conversar con el gerente del club, no recuerdo, gerente Galindo creo que era el señor, a hablar de sus contratos. Bueno, todos fueron y me tocó ir, pues, ¿no? Y bueno, entro a la oficina y hablamos, me saluda, yo también, conversamos un poco y me dice, perfecto, Johnny, entonces tu sueldo va a ser X cantidad, me dice. Bueno, le escuché y le miré y le dije, pero señor Galindo, le dije, a mí me ha indicado que he venido a hablar, a negociar, a conversar mi contrato, no a que me digan cuánto voy a ganar. Ops. Levantó la cabeza y me dijo, entonces vas a tener que esperar, voy a hablar ese tema seguramente con la directiva o algo así. Perfecto, dije. Bien, fue ahí, no duré ni 3 minutos seguramente en la oficina,
Me salí, al día siguiente fui a entrenar, era ya un sábado en la mañana. Entrenamos, recuerdo muy bien, las canchas menores del estadio en Capriles. Hicimos un recreativo. Y el profe mencionó, todos están bien, profe Carlitos Trigo, ¿no? Profe Carlos Trigo. Todos han arreglado, todos sí, dijeron sí. Yo le digo, profe, yo no, le dije. ¿Qué ha pasado, Jonito? Le dije, Johnny, sí, ¿qué ha pasado? No, le digo, no, me ha dicho que seguramente va a hablar todavía con otra gente, qué sé yo, le dije, pero no he arreglado. Me dice, qué pena, hijito, me dijo, pero mira, me dice así, yo te recomiendo, te sugiero, viaja, me dice, anda a jugar, porque el partido era al día siguiente, domingo, jugamos a las 11 de la mañana en el Hernando Siles. Viaja y después hablan, dice, bueno, yo joven, inocente y de todo, evidentemente con el deseo de jugar, porque claro, era más que cualquier otro tema, el jugar, además en Wilstermann. Viajo, pues, de esa forma viajo y bueno, pues cosas de la vida también, ganamos por fortuna y recontra fortuna, meto el gol del triunfo. claro. Y ahí nos esperaba don Titos de Vila, el presidente de Wilstermann, y bueno, pues felicitaciones y demás, y se acerca, ¿no? Y me dice Johnny, no habías arreglado, me dice, tu contrato, sí, pues le dije, presidente, yo no he arreglado, le dije, ya, me dijo, mira, voy a hacer que a ese X se te aumente esto más, me dijo. Definitivamente fue un sueldo que no lo negocié, pero que sí Estaba bien. me otorgaron, no como estaban pensando ellos, primer punto, sino no era lo que ellos habían decidido, ni tampoco obviamente lo que yo quería. Vamos a hablar de que fue un intermedio en el que conseguí, bueno, primer año y demás tuve que nomás decir, bueno, pues no le podía seguir dando más vueltas, no tenía muchos argumentos, claro. Si bien cierto había debutado, había metido el gol, pero tampoco daba como para poder seguro conseguir lo que yo pensaba, que siempre ha sido diferente. Nunca me ha gustado que me digan lo que valgo o lo que tengo que hacer si no corresponde, ¿no? Y así fue el tema de Wilstermann, que estuve ese año 1988. 25 años de historia y experiencia. Somos Univalle Televisión, tu canal de confianza, para informarte, educarte y entretenerte, con producciones propias y en vivo desde el corazón de Bolivia. Puedes encontrarnos en Señal Abierta 39.1 y nuestras redes sociales Facebook, TikTok, Instagram y la página web univalletelevisión.com. Publicita y sé parte de nuestra comunidad, llamando al 6534-5818. Univalle Televisión, el mejor de Cocha. Ese año 88, porque lamentablemente al año siguiente Wilstermann no participa en el campeonato de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, el primer torneo, no participa, ¿no? Sí. Yo termino bien, la campaña no fue muy buena, lamentablemente, porque Wilstermann estaba reestructurando, no tenía muchos recursos, habían traído esos argentinos que no eran, sí había jugado en primera, pero ya no estaba a la altura, el número 10, Atila, como dije, creo que era, pero estaban queriendo reestructurarse, reorganizarse, porque año anterior, Wilstermann, el año 1987, había generado la Sociedad Anónima Deportiva del club, ¿no? En el que seguramente ingresó mucho dinero, pero también seguramente salió mucho dinero y no tenía gran colchón financiero como para armar el año 1988 un equipo que sea competitivo. Pese a ello, avanzamos no me acuerdo si fue hexagonal o no, avanzamos hasta donde pudimos, pero nos quedamos ahí nomás en camino. La campaña en lo personal fue lo más buena, que al año siguiente ya Blooming me comentó, si no me equivoco, don Tito Revila o don Milo Petrasevich, que ya estaba metido en el club, que quería que me vaya al lado a Blooming, a Santa Cruz, porque en ese torneo del primero, como dije, Wilstermann no participó. Entonces lo que hice fue aprovechar en retomar, pensando que esto se acababa, volví al tema de medicina.
Sí. Ingresé nuevamente al tema de medicina a primer año, ¿no? Pero esto fue poco, ¿por qué? Porque Wilstermann, si bien es cierto, no participó en la liga, pero sí participó en la asociación. Jugó para estar en ritmo y demás, ¿no? Estaban entrenando, yo ya no estaba entrenando, ¿no? Y se hizo cargo, Windsor de Llanos se hizo cargo del equipo. Jugaron el campeonato hasta que julio-agosto, la fecha no podría precisar, pero más o menos ahí me comienza a llamar ya don Milo Petrcevic, que ya era el presidente de Wilstermann, ya no Titos de Vila. Me comienza a llamar para indicar que pues me reincorpore, retorne, porque Wilstermann ya va a participar en el campeonato de la liga. Si bien sí estaba en la asociación, claro, yo no asistía. Y bueno, cosas de idas y vueltas también me convencen, y me convenzo yo seguramente por segunda vez de que debo de volver al fútbol, ¿no? Porque yo estaba dejando, había vuelto a medicina, ¿no? No estaba entrenando, me había perdido todos los meses sin entrenar, obviamente haciendo algo personal, individual, que no alcanzaba para grandes ligas, ¿no? Y de esa forma que me convence don Milo Petrcevic, también renegociando el contrato y de la misma forma, ¿no? Más o menos de la misma forma, no era chantaje por si acaso, ¿no? Para nada, ¿no? Más bien me convencen de que se va a armar el equipo, que ya están entrenando, que Johnny tienes que volver, tú eres del equipo y bla, 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 ¿no? Bueno, y como me apasiona el fútbol, que es la verdad, no era el dinero, porque no había grandes cantidades, sino el hecho de que primero Wilstermann había dejado la categoría esos meses, o sea, estaba jugando en la asociación y de repente, qué sé yo, no me veía volver a jugar en la asociación, por ahí, ¿no? Pero volví en julio-agosto y el equipo ya estaba armado prácticamente. Ahí llegó Daniel Valencia, ¿no? El ex mundialista. Estaban jugando y yo los primeros partidos, por supuesto, no jugaba, estaba en el banco, no me metía ya de entrada de titular Windsor, porque bueno, entendía de que ya tenía el equipo y bueno, seguramente me faltaba X o Z cosas, pero que al final, cosas de la vida, termino jugando de titular. Inmediatamente llegamos al hexagonal y ahí fue, sí, unos 5 partidos, si no me equivoco, que jugué muy bien, seguramente, seguro que sí, porque ya Stronger estaba pidiendo comprar el pase de Wilstermann para La Paz. No jugué más de esos 5 o 6 partidos del hexagonal. Nos fue bien, no clasificamos porque perdimos o empatamos allá en La Paz cuando debíamos haber ganado y estuvimos a punto prácticamente de conseguir ello. Me acuerdo muy bien la jugada y lo tengo en la memoria, porque si conseguíamos ese gol nosotros podíamos pasar a la siguiente instancia de ese campeonato del año 1989, ¿no? Claro. Entonces, así fue rápido en el tema de Wilstermann, sí. Jugué no mucha cantidad, pero considero de que si la poca la hice bien, como para que ya el primer año Blooming quiera que me vaya allá, y el segundo, que no había jugado más de, como dije, unos 5 o 6 partidos de titular, y ya Stronger esté comprando el pase para que me vaya a La Paz para el equipo que había clasificado a la Copa Libertadores. No, sin duda. De ahí prácticamente en The Strongest pasas también mucho tiempo, ¿no? Más o menos, ¿te acuerdas más o menos cuánto se pagaba por lo menos por los pases, tu pase, cuánto valía aquella época, no? Bueno, ese tema sí estaba bien claro, fue público. Lo que no fue público fue de Hap a Wilstermann, que obviamente costó, o sea, porque vendió el pase de 2 jugadores, don Enrique, fue de Oscar Paniagua y de Johnny Villarruel. Fueron los 2 en paquete. Si no estoy totalmente desvinculado de la verdad, porque así fue en su momento lo que se me indicó, fue $15,000 de la época, ¿no? Entonces vale decir que el mío habrá costado, por decir, 5,000 o en el extremo 7,500, porque Oscar Paniagua ya había jugado en la liga, en Aurora, como había indicado, y era un jugador de más experiencia y demás, y tenía ya algo de nombre.
Pero bueno, asumiendo que fue la mitad, 7.500, Wilstermann vendió el pase a Stronger en $38.500, si no me equivoco, más los planos que tenían que entregar, y seguramente le entregaron los planos del complejo de Achumani. ¿Sí? Ese fue el acuerdo que pactaron y que me indicaron, ¿no? Entonces, prácticamente 5 veces más había recibido de recursos Wilstermann de lo que había invertido en mi persona, sin grandes esfuerzos, pero sí, obviamente, con la visión fundamentalmente en su momento del profesor Carlos Trigo, que fue el que pidió que me tengan en el equipo, y seguramente alguna dirigencia que apoyó esa moción. Lo propio ocurrió a La Paz, cuando por esos 5 partidos Moisés Barak, el técnico peruano, pidió que me compren, y seguramente con algunos dirigentes que apoyaron esa idea de comprar el pase de Johnny Villarroel, y de esa forma tuve que ir pues a La Paz. Esto a ver, antes, el tema del complejo de Achumani, Wilstermann tenía la intención de hacer un complejo, imagino, por eso habrá pedido los planos. Por supuesto que sí, siempre estaba en la mente de los dirigentes, ¿no es cierto? Los predios, los espacios allá en Taquiña, Taquiña que tenían, ¿no es cierto? Y que creo que lo perdieron, bueno, otro tema aparte, pero siempre tuvo la idea de hacer la gente de Wilstermann en su momento que sea un complejo, y por eso es que les habían ofrecido, o habían pedido, o les habían entregado. Hasta ahí es donde exactamente sé la historia y sé el tema del monto, porque para llegar a Stronger también tuve otro no inconveniente, pero una situación también muy atípica, ¿no? que se dio en mi carrera. O sea, temas que solo a mí seguramente se me han dado en estos clubes que he estado. ¿Tú sabías que la venta era para Die Strongest o hacen la venta entre dirigencia? No. En este caso lo supe muy bien de Wilstermann. Lo que no supe al inicio fue de Hub a Wilstermann. Claro. Sí sabía que tenía interés, pero que no lo habían todavía plasmado en hechos, ¿no? De Stronger lo supe muy bien porque viajamos. Yo estaba con el equipo entrenando del año 1990. Viajamos, si no me equivoco, en marzo, por ahí, la fecha, a Washington, Estados Unidos. Viajamos a jugar a un partido amistoso con un equipo de Salvador, allá ¿Con Wilstermann? Con Wilstermann, sí. Viajamos allá. Yo prácticamente, como ya estaban entrenando con el plantel, pero ya habían estado negociando los dirigentes Milo Petrosevich y Stronger, de La Paz. Me dijo Milo Petrosevich, mira, Johnny, prácticamente lo que yo le estaba pidiendo como sueldo y prima de la época, no podía pagarme. Me dijo, no te puedo pagar, me dijo, imposible, me dijo, así, palabras de Milo Petrosevich. Por ese motivo es que nomás es preferible, o algo así me lo dijo, que vayas a Stronger, en esta oportunidad. Bueno, le dije, si es así, ni modo. Yo había conversado ya con la gente de Stronger. Y el tema fue que esto fue días antes seguramente del viaje. El viaje yo estaba entrenando con el equipo, entonces yo viajé prácticamente a jugar sabiendo que ya no iba a volver a Wilstermann. Eso lo sabía Domilo y alguna gente, y claro, yo. ¿No? Viajamos allá, jugamos un partido, creo que ganamos 2-1 o empatamos, metí un gol, eso es lo único que recuerdo. Y al retorno ya de Estados Unidos, prácticamente hice ya mis maletas para irme a La Paz, porque ya había quedado con la gente de allá para incorporarme, y sobre todo el contrato. Claro. Pero el contrato también tuvo sus inconvenientes cuando llego. Lo que pasa es que ellos estaban participando todavía creo la primera fase, terminando la primera fase de la Copa Libertadores de América, y lo que me dijo el presidente Mario Oxabustos, era un ex coronel, me dijo que seguramente para la segunda fase, porque clasificó, tenía ya el pase para la segunda fase, va a estar todo solucionado, porque allá cuando llegué no estaba lo comprometido en lo personal, ni tampoco con Wilstermann, que no habían honrado los pagos, qué sé yo. Entonces estuve en La Paz prácticamente entrenando como un mes en un hotel, viviendo,
yendo a entrenar como corresponde, pero que no habían solucionado ni lo uno ni lo otro. Entonces yo me acerqué al presidente y pues le pedí que me pueda explicar, me pueda responder cuál es el tema. Ya llevo tiempo entrenando, ya estaba bastante ya adaptado, seguramente incluso físicamente, y necesitaba respuestas, ¿no? Claro. Entonces el ex coronel Oxabustos, bueno, no se portó muy a la altura de un presidente ni de la situación en la que estaba, y la respuesta no fue muy clara ni alentadora. Es más, fue hasta torpe. Por eso decidí entonces decirle, bueno, entonces yo me voy, le dije. Sí. Y retorné a Cochabamba. Fui al hotel, agarré las cosas que me dio el club, fui a la sede del club, le entregué al gerente lo que me habían entregado y le dije, por favor, necesitaba mis pasajes en este momento a Cochabamba. Ups, otro condorito, ¿no? Que se sorprendió todo, y le pedí, por favor, le dije, yo hablé con usted y este es el tema, y no hay nada de lo que se ha quedado, ni con el club, ni con su compromiso, por tanto, quiero retornar ahora mismo, le dije, por favor, llame a la agencia, donde sea, pero indíqueme a qué hora está el vuelo. De esa forma que consiguió el pasaje, dejé el bolsón y las cosas que me dieron y me vine a Cochabamba. Me vine más o menos abril, mayo, por ahí, más o menos. Y precisamente todo ese tiempo paré en casa con mis papás, ahí ya no estaba haciendo, no tenía Wilstermann ya, porque Wilstermann ya había entregado el pase, pero no le daba el dinero que le había pactado o comprometido en fechas o en montos, por tanto no podían hacer mucho los de Stronger y tampoco habían honrado conmigo el compromiso económico. Me vine y llega junio, julio, por ahí, nuevamente para el segundo campeonato, casi lo mismo que pasó con Wilstermann en el año 1989, ¿no? Y esto fue el año 1990. Y me comienza a llamar, pero ya no el presidente, porque supo que no obró bien conmigo, no me llamaba el presidente, sino con gente amiga que me conocían y que habían hecho de alguna forma todos los esfuerzos para que yo vaya a La Paz, y fueron ellos, y en particular Raúl Sainz, un amigo dirigente de allá de Strong, ¿no? Que comenzó a llamarme, decirme, Johnny, tienes que volver, ¿no? Tienes que volver, aquí está, ya se ha cumplido con Wilstermann, ya tenemos el pase, tu dinero también en lo personal, es más, lo tengo yo, me decía, o sea, lo tenía ya, ni siquiera en la cuenta, ni siquiera en la sede, nada, ¿no? Bueno, la verdad me tomó también un par de días poder definir este tema. No le dije ya nomás, pero me llamó varias veces, ¿no? Claro. Entonces, entre sopesar qué es lo que quiero y demás, había vuelto a Cochabamba, no tenía equipo, al año tenía que esperar, no estaba estudiando medicina ya, por supuesto. De esa forma que decido retornar a La Paz. ¿Por qué? Porque justo ya el presidente no estaba, Oxabustos. Se hizo cargo, no me acuerdo el nombre, un señor muy bueno, Rodríguez era el que estaba a cargo como presidente, no sé si interino momentáneo, pero el señor Oxabustos ya no estaba, ¿no? Entonces, de esa forma retorné a La Paz, a Stronger, y desde ahí pues a comenzar a reponerme el tema físico, a reacondicionarme para jugar el siguiente campeonato, que lo hice, no me acuerdo si sería agosto, porque comencé jugando ya en agosto, comencé de a poco y después obviamente ya en el equipo titular. No, sin duda. Por ahí tu paso a Die Strongers entre idas y vueltas, pero prácticamente te quedas mucho tiempo en Die Strongers, ¿no? Son muchos años en Die Strongers, prácticamente hasta te has metido en la historia del Tigre, ¿no? Sí, es el 90 que llego, con esos entre comillas, y me quedo hasta el 96, hasta el fines del año 1996, ¿no? Como dije, el año 90, un equipo que estaba ahí, Stronger, habiendo salido campeón el año anterior, el año 89, que nos gana, en el Hernando Siles o nos empata, como dije, necesitábamos meter un gol para nosotros clasificar. Ellos lo hicieron, salieron campeones, jugaron la Copa Libertadores, era un equipo con bastante gente ya de experiencia,
No fue nada fácil incorporarme ahí, siempre va a haber recelos, siempre va a haber intereses personales, hasta confluir en cierto tipo de camarillas, ¿no es cierto? Claro. Pero que supe pasar sobre esos temas y pues comenzar a jugar de titular ese mismo año y además con un equipo que estaba a la altura de poder pelear el título y estar como protagonista, pero no llegamos a eso. No llegamos porque Bolívar nos eliminó. Es ahí donde comienza un poquito la historia con Bolívar en lo personal, no Bolívar Strong, tiene una historia rica entre ambos, sino en lo personal porque me dejó varias veces fuera del campeonato Bolívar en los años que estuve, el año 90, 91, 92, bueno, en 93 salimos campeones, ¿no? Pero también estuvo ahí Bolívar, ¿no? Metido, en 95, en fin, casi todos los años siempre ha estado, en la época que he estado en Stronger, sacándonos de las instancias de semifinales y finales, ¿no? Bolívar. Ese año 90 teníamos un gran equipo, prácticamente el partido que nos deja fuera, me acuerdo muy bien, estuvimos perdiendo 1-0, luego el empato yo el primer tiempo, y el segundo tiempo de entrada mete un lindo gol Rocha, Fernando Rocha, estuvimos ganando. Ya lo estuvimos ganando, ya por encima, ya el aire era otro, pero cosas del fútbol y de la historia, ¿no? Sacan la pelota del gol que metimos a media cancha, y de ahí un avance y termina en gol de Bolívar, nos empata. Emocionalmente ahí, en esos segundos, de segundos a segundos cambia todo. Claro. De segundos que habíamos metido con 2-1 ya estuvimos para ganar, le dijimos en lo personal y seguramente todos, ahora sí, nos los comemos a Bolívar, tenía un gran equipo Bolívar, ¿no? Pero al minuto que nos empata, en esos segundos se nos cae otra vez el escenario y de ahí nos meten el 3 y el 4 y logramos el 4-3, nos eliminan de la instancia final, 4-3 del año 1990. Se jugaba obviamente en esa época los campeonatos, al año siguiente todavía los títulos, por si acaso, ¿no? Claro. Entonces, de ahí más decía, se consolidó, al año siguiente Stronger cambió, reestructuró el plantel, prácticamente sacó a 14, 16 jugadores y llegaron muchos juveniles, muchos jovencitos ahí, ¿no? Fue un buen año, marqué el mejor gol que habían catalogado del año de la gestión en el campeonato y al año siguiente conformamos un equipo bueno, pero que no marchó muy bien como grupo, entonces no llegamos a nada. Recién en el 93 conseguimos el tema del título, sí, un título esperado después de 4 años y históricamente Stronger casi ha estado ahí marcando de cierto tramo a cierto tramo los títulos, ¿no? Después de ese año pasaron otros 4 años, creo, para que consiga nuevamente el campeonato. Pero esa es un poquito la historia rápida en este club, que todo tiene su inicio y su final, y su final llega cuando, primero, antes de despedirme, pues tengo un gran conflicto, un gran problema con esta institución. En realidad, el presidente tuvo un gran conflicto con mi persona, ¿no? Me acusó de ser el cabecilla, el sindicalista, no sé qué, palabras para boicotear al club, para que no clasifique a la segunda fase de la Copa Libertadores de América y por tanto hacerle perder como $250,000 de la época, que era bastante dinero, ¿no? Me acusó sin sentido, sin fundamento, por un partido que teníamos con Bolívar, con nuestro clásico rival en la Copa Libertadores de América para pasar a la siguiente fase, ida y vuelta. Y bueno, pues lamentablemente yo le avisé al presidente, el señor ahorita se me fue de la mente, debe ser porque bueno, claro, se portó seguramente mal, muy mal, pero voy a recordar su apellido.
le llamé para decirle pues que ya se había acumulado demasiados conceptos de primas, premios, sueldos, y que los chicos, los compañeros míos, que yo era el capitán y tenía que asumir esa representación y transmitirle, que estaban esperando tiempo atrás y se había comprometido una y otra vez. Y lo último que se comprometió fue llevar dinero ahí al hotel día antes del partido contra Bolívar. Entonces, para eso fue que le llamé, fue el presidente al hotel, pero lamentablemente no llevó dinero, sino simplemente llevó lo de siempre, el discurso, y de que iba a cancelar mañana con el partido, que creo que éramos locales, sí, creo que eran locales, que esperen, que tengan paciencia. Bueno, lamentablemente ya el equipo había decidido antes, ¿no? Y yo tenía que transmitir, ¿no? Y estaban gente ya pues de años, gente con mucho peso. Estaba Luna, estaba Quinteros, estaba Arturo García, o sea, de los más representativos que se me viene a la mente ahorita. Eran un montón de gente que estaba ese año. Y bueno, en ese entendido yo le transmití, le dije, mire, presidente, usted manifestó ese tema una y otra vez, y yo lo que tengo que decir es que el club, el equipo ha decidido que si no les entregaban parte o algo de lo que eran estos conceptos de deuda, nos íbamos a salir de la concentración. Sí, y le transmití eso. Y lamentablemente en ese momento él me dijo, entonces salte, pues, me dijo. Pero me dijo a mí, me dijo a la persona, no se dirigió a todo el equipo que estaba ahí, que éramos los 18, 20 y más, y estaba incluido el técnico, que era Jorge Bichera, argentino, ¿no? Dijo, entonces salte. Bueno, pues, con esas palabras, ni una más, los muchachos, los ex compañeros, se dieron la vuelta y fueron a sus habitaciones a sacar los bolsones, y de ahí nos fuimos. Obviamente yo había hablado ya con el entrenador, con la gente, nos estamos yendo de la concentración, pero no podemos dejar de asistir al partido. El partido era al día siguiente por la noche. Entonces quedamos en que nos veíamos directamente 2 horas antes del partido ahí en el Hernando Siles. Y así fue como sucedió. Fuimos al partido, ya no dijimos nada, empezamos a jugar. La historia también está marcada, lamentablemente perdimos 2-1 el partido. Y de ahí se comenzó a gestionar toda una serie de acusaciones, de cabecillas, van a rodar cabezas. Entonces ya se tornó un tanto compleja la situación del equipo, sí, pero más en lo personal, porque ya había alguien que se le había sindicado y señalado, ¿no? Y esa era mi persona. Entonces afrontamos así la semana, esto sería seguramente miércoles, y el partido de la vuelta, que también un caso especial, inédito, nos hacen eliminar, la Conmebol nos hace eliminar a 2 equipos del mismo país a una fase, a Bolívar y a Strong, para pasar a la siguiente fase. Bueno, armaron todo ese show para que seguramente ninguno de los 2 equipos pueda llegar a una semifinal, ¿no? En ese entendido jugamos la vuelta el día domingo y como estaba nomás previsto. Ahí sí recibimos una senda paliza, 4-0 si no me equivoco, nos ganó Bolívar. Con eso se consolidó todo. Lo único que se veía en el periódico era que culpables, cabecillas, que sindicalistas y demás, todo se apuntaba a mi persona. Claro. Toda mi persona. Hicieron llegar algo a Luna, pero yo era la persona totalmente sindicada en este tema, y la que al final decidió asumir ese conflicto ya en términos legales, porque exigí que me destituyan, me saquen o me separen del equipo como corresponde, y así lo hicieron. Y bueno, yo acudí a la instancia también legal, que ese entonces no es como ahora, no es como ahora. Casualmente esa época estaba ya incorporándose a la Ley General del Trabajo el fútbol profesional, ¿ya? Pero eso no implicó mucho. Lo de ahora sí es fuerte, ustedes sabemos lo que pasa en los equipos, y nuestro Vísterman por supuesto, ¿no es cierto? Temas así no se pueden eludir porque ya está de por medio la FIFA y todo lo que concierne al manejo de transferencias y demás temas de jugadores, de la relación contractual, y por ese motivo acudí al tema directo legal, asumiendo una culpa que no era culpa, pero que alguien tenía que caer, y bueno, ese alguien era el capitán, y ese capitán era yo, pese
a que tenía, y lo demostré eso en las instancias legales, a que tenía el memorándum de designación de Jorge Sfeir, era el presidente Jorge Sfeir, que me otorgaba poder y todo para ser el único que podía reclamar ante la dirigencia y todo eso, que era el único como capitán. Tengo a mi nombre esa designación. Y hasta ahora creo que lo tengo en los archivos, así como algunos cheques que no he cobrado, los tengo todavía de recuerdo, de varios clubes, incluido mi Wilstermann, ¿no es cierto? Entonces, así un poquito se marca la historia de mi paso en Stronger para que llegue a su final. ¿Tienes problemas con tus equipos? Grupo San Rafael te brinda soluciones hídricas y energéticas. Te ofrecemos perforación y limpieza de pozos de agua, estudios geofísicos, variedad de bombas de agua de superficie, sumergibles, motobombas y generadores de energía. Contamos con todo de repuestos y accesorios, además de asesoramiento técnico con experiencia en diseño y mantenimiento en general. Encuéntranos en la 25 de mayo, casi la Islao Cabrera, o en nuestras sucursales, en la avenida Circunvalación, la Casa Comunal, o en la avenida Blanco Alindo, kilómetro 4,5. Contáctate a los teléfonos en todo el país al 6925-8632 o al 6941-6185, Grupo San Rafael. Este no fue el final. No fue el final porque la gente, como había jugado ya varios años, había hecho ya cuerpo, como fue acá en Wilstermann. Pero no fue mucho tiempo, porque acá en Wilstermann yo jugué el 88 y parte del 89, como indiqué, y mucha gente, los hinchas, se agruparon y pidieron que no vuelvan a dejar ir a jugadores locales al interior, que no dejen despachar. Se agruparon, pero no había mucha fuerza y seguramente económicamente ese año no estaba bien Wilstermann, como dije, con Milo Petrzevic. No pudieron hacer nada y tuve que emigrar, ¿no es cierto?, al fútbol de La Paz, y como sucedió con la gran mayoría de los que nos fuimos, ¿no? Pero, bueno, el tema ya fue más marcado por los años que estuve, por la situación, por lo complejo, por el castigo, porque yo no jugué un año el fútbol profesional. No jugué más o menos desde abril del año 1994, más o menos, a mayo de 1995, la época del Mundial, la época en la que ya no me convocaron a la instancia última para ir precisamente al Mundial USA 94, ¿no? Entonces, todos los intereses y demás estaban pues totalmente distraídos. La prensa estaba distraída en que mi problema con Stronger y no que por qué ya no estaba en la lista de la selección de última lista, ¿no es cierto? Entonces, todas esas situaciones pues se dieron en esa época tan importante, porque ese año también fue muy importante. Salí campeón con Stronger, clasificamos al Mundial con la selección boliviana, le metí los 3 goles a nuestro clásico rival de Bolívar. Entonces, entre risas y alegría también hubo llanto, ¿no? por este castigo injusto, por esta suspensión, por asumir algo que correspondía hasta cierto modo. Tuve que dejar de jugar un año, ¿no? Y así, al año siguiente recién retornar, y ya con otro, obviamente, presidente, ¿no? Era el señor Hugo Prada, ya, ¿no? que quería que mi vuelta como dé lugar, porque, bueno, había pasado cosas el año anterior que ya eran de la historia, del olvido. Ahí se sumó el profesor que estaba de profe Ovidio, que en paz descanse, ¿no? Ovidio Mesa, y que hicieron fuerza, pero obviamente volví, pero no volví como al inicio por 2 motivos. Primero, porque había perdido un año, no se me había reconocido. La transacción, el acuerdo que hice no alcanzaba a lo que había relegado y perdido. Y futbolísticamente había perdido un año, haciendo muy poco, definitivamente, porque no tenía dónde jugar, estaba castigado. Me ofreció, me acuerdo muy bien, el profesor Isaac Molinero, y le agradezco, para que vaya a entrenar con su equipo, así, para moverme y demás. Lo hice una que otra vez en otros escenarios, ¿no? Y no alcanzó, y de esa forma que volví a Stronger, sí, nos estaba yendo bien, pero entre medio tuve una lesión y que pues me dejó ya del primer campeonato que jugamos contra Guavirá. Le ganamos en La Paz, la ida, ahí me lesiono, salgo, y ya a la vuelta a Santa Cruz ya no puedo ir.
y perdemos allá y perdemos el primer campeonato de ese torneo, y al siguiente ya no alcanzamos para nada, y volví directamente en octubre por ahí a jugar después de haber recuperado la lesión, ¿no es cierto?, que me operaron, por supuesto. Más allá de todo esto, por ahí en 10 Strongest has estado muy buenos años, has logrado el campeonato en el 93 y demás, pero como nos decía hace rato también, estando en La Paz consigues entrar en esa historia de Bolivia, ¿no? Prácticamente con la selección nacional, conseguir por ahí ese acceso al Mundial, y seguramente es algo que también te ha marcado, ¿no? Definitivamente, pues son las pocas cosas que he conseguido, ¿no? No soy Balón de Oro de 7 veces, o campeón mundial o de Copa Libertadores, ni mucho menos, ¿no? Sino muy escaso por los temas que acabo de nombrar. Inicio en Wilstermann estaba tratándose de reestructurar al inicio, había muy pocos recursos. Sí, en mi segunda fase cuando vuelvo, sí, ¿no? Que ese es el segundo momento ya con Wilstermann. Después allá en La Paz, sí, una carrera ascendente y posiblemente la parte más fuerte, ¿no es cierto?, en el tema del 93, la selección, el título, los 3 goles, Copa Libertadores de América, 3 goles también, un partido. Entonces lo mejorcito por ahí se agrupó ahí con la selección, que fue y es prácticamente seguramente una conquista, un objetivo mayor que hasta ahora no se ha podido equiparar, respetando siempre, ¿no es cierto?, lo del sudamericano de 1963, que no podría decir mucho, seguramente la historia sí marca, ¿no?, grandes jugadores, buenos equipos, buenas selecciones que llegaron, igual, aunque no hayan llegado las mejores selecciones, ha conseguido el campeonato del mundo, digo, de Sudamérica ese año, en fin, pero lo de Bolivia el 93 sí marca un espacio, un cambio de generacional profundo. Aparecen muy buenos jugadores. Esa época había muy buenos jugadores. Siempre he mencionado y me atrevo a decir que debe ser de la mejor, tal vez no la mejor, por ahí me puedo equivocar, hay otros analistas que han visto mejor el fútbol, pero que lo que yo vi, por lo menos hago una comparación de ese año, de los 90, con los años 75, 77 más o menos, cuando he podido todavía ver a algunos jugadores, la época de Aragonés, de Ovidio Mesa, de Miguel Aguilar, de Dellano, de Windsor Dellano, ¿no?, que tenía una gran selección Bolivia, y es la que juega el repechaje, pero que ahí se hace golear, ¿no?, porque ya el escenario, me comentó ya, ahí si no me equivoco, Windsor o alguien más, ya había cambiado, ya no estaban todos, ya el ánimo no era el mismo en esa selección, porque esa selección del 77 era muy buena, muy buen equipo tenía. Si no me equivoco, también estaba todavía Tamayá y demás, ¿no? Entonces, decía que haciendo una especie de comparación entre la selección del 93 y de esa época, por ahí podría yo ver un poquito una cuasi igualdad y demás. Más de otras no podría hablar. Pero el caso puntual en la que estuve, muy buenos jugadores. Había muy buenos jugadores, definitivamente. Tanto elemento en cantidad y en calidad, que en cantidad ya no podrían entrar a esta selección. Se quedaron afuera. Era difícil, ¿no? No imposible, pero muy dificilísimo entrar, porque tal así que Bolivia genera 2 selecciones esa época. Sí. Una que nos quedamos acá en Cochabamba a entrenar el año 1992, ¿no es cierto?, en Cochabamba. Y la otra que viajó, hizo una gira por la India, por esos lados, sí, ¿no? Sí. Buenos jugadores, yo no entiendo definitivamente cómo es que, bueno, habría que ser realmente tener una gran lectura, tener un gran ojo para poder discriminar, porque eran muy buenos. No, ¿qué jugadores te acuerdas? Comienzo a nombrar y no voy a... De los que se quedan fuera, más o menos, ¿de quién te acuerdas? Pecar, pero a muchos. Sí. Tucho Antelo, por ejemplo. Muchos dicen que no, no es para selección, ¿cómo que no de selección? Tiene como 500 goles, no, olvídate, no. Con ese equipo podía tener tal vez 10, 20 goles más, o sea, no le puedes quitar ese mérito. Terrazas, el arquero, Eduardo Terrazas. Estaba Salinas, Fernando Salinas.
Francisco Taqueo, que estuvo con nosotros una gira, estuvo, pero era un gran jugador. Claro. Romer Roca, estaba, no me acuerdo el nombre de Medrano. Aquí también estaba pasando por un gran momento Wilson Cortés. O sea, te digo, mira, por eso no quería nombrar porque me voy a olvidar, la memoria se me va a escapar de grandes jugadores, pero había un montón de jugadores. Estaba también Rafa Salguero, también estaba, creo que viajó a la India, ¿no? En fin, o sea que el tema es que había tanta cantidad y de calidad, buena capacidad futbolística que nos quedamos, creo, con 25 acá entrenando, ¿no? Y de ahí solo hice unos 2 o 3 cambios. La historia está marcada con ese grupo. Bueno, Erwin Romero, que si bien es cierto estaba ya de repente en los últimos, pero siempre era un referente del fútbol, ¿no? Claro. Defensores ni hablar, ahorita me voy a olvidar. ¿Ferrufino estaba ahí? No, se queda fuera, ¿no? Estuvo fuera, Ferrufino. Vladimir Soria estuvo fuera de la eliminatoria, ¿no? Entonces, montón de jugadores. Por eso decía de que todo fue confluyendo en la medida en que se van como quemando etapas, ¿no? No se olviden que la eliminatoria anterior ya Bolivia había quedado fuera por un gol, ¿no? Sí, sí. Y en esta tan especial que podría parecer fácil o cómoda el sistema del campeonato, que fue dividido, no como ahora todos contra todos, ¿no? Pero imposible, no era tan así la realidad, ¿no? Había que enfrentar a un Brasil que al final, en el último partido, nomás ya nos pasa, creo, si no me equivoco, para clasificar como primero, y Uruguay se queda, ¿no? Uruguay, casi siempre igual protagonista en los mundiales, ni hablar en el tema sudamericano. Entonces, ese efecto de la gran calidad de jugadores tuvo, pues, fue motivacional para el resto de los jugadores para que produzcas y sigas mejorando tu nivel. O sea, no podías quedarte. No podías quedarte porque si no estaba Juan, estaba Pedro. No podías quedarte. Pese a que Ascar Borta siempre mantuvo, si se dan cuenta, el equipo. Sí, sí. Todos dirían, hasta allá de memoria, hacía los cambios. ¿Sabes? Casi siempre. Pero era producto seguramente de lo que también él podía observar y ver. ¿Para qué mover? ¿Sabes? ¿Para qué mover? ¿Para qué hacer y querer inventar si las cosas están marchando ahí bien, ¿no? En ese entendido es que tenías que seguir activo, tenías que seguir vigente en tu rendimiento, no como persona. No lo que sucedió ya eliminatorias después, ¿no? Podías estar vigente jugando todo, pero ya no al nivel que requería o requiere la selección. Sí, es el ejemplo claro que se ha dado en muchas de las selecciones, ¿no? En ese caso, después, esas épocas han sido de lo más marcado para el fútbol, yo digo, nacional, que hoy estamos queriendo, y la gente fundamentalmente, queriendo vivir ese nuevo sueño de volver al Mundial a través de este repechaje que se va a dar el siguiente año, y que pues marca, ¿no es cierto?, algo diferente a lo que ha estado sucediendo en las últimas eliminatorias. No, sin duda. Algo que por ahí marca los años en los que estás jugando a nivel profesional es que en esa época habían grandísimos jugadores que llegaban, ¿no? Llegaban mundialistas, llegaban jugadores de talla. ¿Esto a qué se debía? Porque de repente hoy traer un jugador con mucho recorrido es imposible. A ver, el tema fundamental es pues económico, lo primero, ¿no? Quieres traer un jugador de afuera, te cuesta, ¿no? Y en esa época, si bien es cierto, llegaron jugadores de afuera, pero que ya no estaban tan vigentes, pero fueron un aporte terrible. Desde la época de Jairzinho, del año 1981, ¿no es cierto? Que sí, sí, ya estaba aparentemente acabado para otro contexto. Pero acá fue el que levantó, ¿no es cierto?, al equipo y los campeonatos, ¿no es cierto?, 80-81, ¿no? Entonces, ese tema se ha olvidado. Y segundo, ¿no es cierto?, que comenzaron a llegar también desde cierta época. Me acuerdo del año 1998, ya cuando volví a Wilstermann, ¿no es cierto?, la segunda fase, sí, y ya nosotros generamos un movimiento y entre ese movimiento exigíamos ante la Liga del Fútbol Profesional Boliviano ciertas cosas. Yo estaba
a cargo de este movimiento de jugadores activos. Viajé a Santa Cruz a hablar con el presidente de la liga, Yáñez, Chelero o algo por ahí. Y le exigíamos que los que vengan a Bolivia de afuera, primero que no sean, creo que estaban hablando de 4 o 5 en esa época, tenían que ser 2, y que vengan de primera. O sea, no podían llegar como ya estaban llegando de tercera, de segunda, de B, de no sé, de cuartas. Entonces, ahí el fútbol comenzó también a bajar su nivel, porque ya no estaban llegando lo que comentaban, ¿no es cierto? Gente, jugadores de un nivel pues aceptable para arriba, ¿no? En todo caso, todos estos temas comenzaron nuevamente a hacer un círculo vicioso para que el fútbol boliviano, en vez de haber subido, después de haber clasificado al Mundial, comience a tener una tendencia decreciente. Y eso es lo que pasó. Sí. Eso es lo que pasó, porque lo lógico era que después de haber clasificado al Mundial, USA 94, comience Bolivia, ¿no es cierto?, a ascender. Claro. Ascendió hasta donde pudo, hasta la siguiente Copa ¿no es cierto?, de América de la 98, que digamos segundos, ¿no es cierto? Pero eso fue por el impulso de atrás, no por lo que se hizo. No se hizo nada al final. Y después comenzaron nuevamente, ¿no es cierto?, el del 98 para abajo, 2002, 2006, de últimos, penúltimos, ¿no? Y el fútbol decreciente en cuanto a nivel. Nivel que en algún momento sí tuvo nomás su realce, habría que analizar el porqué, pero después ha sido decreciente. Y hoy en el tema de la selección hay una muestra ascendente por los resultados. Sí. Y obviamente porque también se ha visto más fútbol que en otras eliminatorias, porque las otras pasadas definitivamente era una pena. No, sin duda. Pero bueno, ya para ir terminando, el tiempo se consume muy rápido. Por ahí vamos con unas preguntitas rápidas, ¿te parece? Claro que sí. El nombre completo que tienes. Johnny Robert Villarroel Fernández. El apodo que te haya marcado, el que tenga. Bueno, en La Paz me han, bueno, de niño era ping-pong. ¿Por qué ping-pong? Por los muñecos será. Y en La Paz me apodaron el Chango. ¿Esto por qué? Porque todos se conocen como el Chango. Lo que pasa que, lo que te dije hace rato, cuando llego a Stronger, este equipo ya era gente que había tenido años jugando, ya uno que otro tenía 25, 26, los otros tenían 28, 30 años, estaba Eligio Martínez, estaba Fontana, o sea, gente ya de años de fútbol. Claro. Y entre todos ellos yo era pues, el más jovencito. Claro. Yo era el más jovencito y por eso es que un periodista puso al Chango Villarroel. Y de ahí creo que comenzaron a decirme de esa forma, ¿no? Pero está bien, ¿te gustó? Bueno, la verdad no, porque bueno, el Chango se le dice a un muchacho, ¿no? Es decir, como el que tiene menos claro, opción o algo, ¿no? Lo veía así, pero por el otro lado era porque evidentemente era el más jovencito, el más delgadito, con la silueta más de jovencito también, ¿no es cierto? Entonces ya se hizo costumbre en los años y bueno, muchos o algunos recuerdan siempre ese apodo, ¿no? No, sin duda. ¿El pasatiempo que tengas hoy, tal vez? Bueno, estoy más que pasatiempo, es la actividad que es un pasatiempo hermoso, que es hoy por hoy en la actualidad estoy tratando de dar base a los chicos que van al club, a Enrique Hub, porque definitivamente todo este tiempo que vemos, y creo van a coincidir conmigo la gente que ve y que está metido en el fútbol, es que los chicos no tienen bases bien sólidas en cuanto al fútbol, claro, en cuanto a la parte técnica, en cuanto a los gestos técnicos, ¿no? Y de esa forma es que ese pasatiempo ahorita lo estoy abocando en transmitirles a los muchachos estos temas. Claro. El ídolo que tenías de niño, ¿a quién veías? ¿Qué admirabas? Bueno, a nivel internacional la época está marcada, ¿no? Fue Maradona. Maradona fue el que acaparó la atención, pese a que no es como ahora los medios, ¿no? Pero claro, sí marcaba mucho por su cualidad, por su habilidad, ¿no? En definitiva, de la época mía fue indudablemente él, ¿no? Maradona. El jugador que admiras hoy, tal vez, ¿a quién te gusta ver? La verdad, bueno, hoy por hoy no tal vez, ¿no? Pero sí en su época, siempre Messi.
Sí, es decir, sí, tiene esa cualidad de habilidad, de técnica, de rapidez mental, o sea, tienen varias cosas que el de afuera no percibe mucho, no podría con claridad, ¿no es cierto?, indicar sus atributos, pero son varios que hacen que resuelva los temas que resuelve de la manera que vemos. ¿De música? ¿Qué te gustó escribir? Mucha balada en inglés. ¿Sí? Sí, demasiado. ¿El mejor compañero que hayas tenido o la mejor dupla que hayas considerado en todos estos años de carrera? Bueno, un montón, ¿no? Pero obviamente el que más o menos sobresalió por todo lo que hicimos así en poco tiempo, ¿no? Poquísimo tiempo, meses, pero conseguimos objetivos. A eso voy a llegar a apuntar, fue con Arturo García en La Paz, ¿no? Con Stroger, ¿no? Después varios compañeros, como decía, pero él marca por las cosas que se hizo en corto tiempo y el objetivo alcanzado. ¿Algo que te arrepientas tal vez de todos estos años de carrera, que hayas querido hacer, que no se logró tal vez? Como jugador activo, sí, pues son varias cosas que me hubiese gustado hacer, ¿no es cierto? No pude concretar eso de seguir jugando, avanzar en Copa Libertadores de América. Soñaba acá cuando jugamos contra Corinthians de Wilstermann y Corinthians en la Copa Libertadores. Acá el partido estaba aparentemente fácil, ¿no? Que podíamos ganarle fácil con 3 goles, ¿no es cierto? Pero no pudimos, nos empatan casi al final, un gol bien raro también, bien especial ese gol. Y allá en Brasil, como sucedió con otros encuentros, defendiendo a Wilstermann también, que lamentablemente un compañero X o Y o Z se hace expulsar y ya jugar con uno menos ya de por sí en Brasil ya sabes que se te viene la noche, ¿no? Entonces no pudimos avanzar en ese contexto internacional y que me hubiese gustado tener algo para recordar a ese nivel, ¿no? Pudimos pasar una instancia, no sé, tipo sudamericana con Wilstermann en penales allá frente a un equipo de La Plata, ¿no? Entonces, muy pocas cosas en ese nivel, que sí me hubiese gustado llegar a ese nivel, ¿no? de contexto internacional. No pude jugar afuera, tuve una oportunidad en el año 92 de ir a Peñarol, pero lamentablemente los dirigentes creyeron que estaban haciendo el gran negocio, entonces pidieron una cantidad muy grande como para que ese club no quiera, pues, no desistiera de contratarme, ¿no? Entonces, temas así, ¿no? que no pude alcanzar a ese nivel de mayor envergadura en el fútbol total. Bueno, de verdad, gracias por regalarnos este tiempito. Ha sido de verdad muy bueno el escuchar tantas cosas. Nuestra admiración también hacia usted. Bueno, lo conocemos de muchos años y de verdad agradecidos con su presencia el día de hoy. A ti, Bert, espero que sirva de alguna forma para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes o para los que quieran emprender, que esto del fútbol tiene sus pormenores, tiene sus entremeses, como ya he comentado, pero lo más importante es la dedicación. La disciplina te va a llevar a conseguir muchas cosas con dedicación, con espíritu definitivamente luchador. Nunca abandones, si realmente crees que puedes, lo vas a alcanzar. Todo está en la mente como está escrito, ¿no? Muchas gracias. No, gracias, de verdad. Nosotros nos despedimos, estamos de vuelta la próxima semana. Gracias a todos, síganos en nuestras redes sociales, estamos en el TikTok, en el Facebook y también en el YouTube. Recuerde bien, todos los viernes 22:00 con nuestro programa del Fuera de Juego. Gracias a todos, nos vemos la próxima.